buenos días. Vamos a dar inicio a la charla. Mi nombre es Isabel Holguino Campos, soy residente de Medicina Interna y hoy me corresponde la actividad de estudio de caso. Vamos a hablar de una mujer con VIH de nuevo. Agradezco a mi asesor, el doctor Mateo Muñoz Londoño, y al servicio invitado de infectología representado por el doctor Sebastián Ruiz del Hospital San Vicente de Río Negro. Estas van a ser las metas del aprendizaje para esta charla. Primero vamos a establecer la sospecha clínica y la confirmación diagnóstica en los pacientes con alta sospecha de VIH que tienen una prueba inicial negativa, discutir el enfoque de un paciente con VIH y sospecha de inmunosupresión avanzada, y vamos a aclarar algunos puntos importantes en el enfoque del paciente con VIH y síntomas neurológicos. Entonces, se trata de una paciente transexual. Ella se identifica como mujer, tiene 27 años, vive en San Antonio de Prado, por lo que sabemos vive sola, está soltera, no tiene hijos y trabaja como modelo webcam. Su enfermedad actual inicia aproximadamente en marzo con síntomas B. Ella describe que tenía fiebre subjetiva de aporesis nocturna profusa, pérdida de peso, además de malestar general, debilidad y tos húmeda. En abril comienza con síntomas gastrointestinales inespecíficos dados por dolor abdominal, náuseas, diarrea intermitente, y finalizando abril comienza con disnea, que para junio comienza a progresar hasta el reposo, y el 7 de junio decide consultar en el Hospital del Sur de Itagüí. Allí realizan unos exámenes iniciales, entre los cuales destaca una creatinina de 5.81 con un BUN de 94, una hemoglobina de 7.4, leucocitos de 5.500, unos linfocitos de 89 y las plaquetas estaban normales. Dado el contexto clínico, se le realizan estudios en esputo, en el cual se obtienen 3 baciloscopias positivas, por lo que se hace el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, además de una lesión renal aguda versus una enfermedad renal crónica. Adicionalmente, se le realizó una prueba de VIH, desconocemos cuál fue, pero al tratarse de un primer nivel, lo más probable es que hubiese sido una prueba rápida. El 11 de junio presenta deterioro clínico, por lo que realizan traslado no regulado al Hospital Alma Mater. Dentro de los antecedentes, ella niega patológicos, quirúrgicos y alérgicos. Dentro de los toxicológicos, es fumadora activa de cigarrillo y de marihuana, y tiene antecedente también de consumo de cocaína y de licor. Y dentro de los antecedentes epidemiológicos, destaca que tiene relaciones sexuales sin protección. A la revisión por sistemas, la paciente refiere que desde hace un mes tiene lesiones blanquecinas en la mucosa oral. Además, hace más o menos 2 semanas inicia con edema generalizado que predomina en los miembros inferiores, y también ha notado disminución en la producción de orina. Ella no refiere lesiones en la piel y tampoco ha referido cefalea. Además, dice que ha tenido consumo diario de ibuprofeno y de diclofenaco en los últimos 15 días para el alivio de los síntomas. Al examen físico, la paciente tenía una presión arterial normal, estaba taquicárdica, 104 latidos por minuto, estaba saturando 85% al ambiente, las conjuntivas eran pálidas, el cuello tenía varias adenopatías, y en la mucosa oral describen que, aparte de que se veía muy seca, tenía múltiples lesiones blanquecinas de forma generalizada. Los ruidos cardíacos eran rítmicos, no tenían soplos, los ruidos respiratorios estaban globalmente disminuidos, el abdomen estaba distendido con dolor a la palpación generalizada y hepatomegalia dolorosa, tenía en ese momento edema en las extremidades y además se notaba sarcopénica con palidez y la piel serótica. En el examen neurológico, la paciente describen que estaba alerta, orientada y que no tenía déficit neurológico focal. Dentro de los paraclínicos iniciales se le realiza un hemograma en el cual destaca linfopenia con un recuento de 250, tenía anemia de volúmenes normales y unas plaquetas que eran normales, la función renal similar a la anterior, una creatinina de 5,59 con un BUN de 99, el perfil hepático estaba normal. En el uranálisis tenía cilindros granulosos y cristales de urato amorfos sin otras anormalidades, tenía una hiponatremia e hipocaliemia leves, PCR de 27.7, el PDRL fue reactivo en 8 diluciones y el antígeno de superficie para hepatitis B fue no reactivo. Los tiempos de coagulación fueron normales y tenía unos gases arteriales con acidosis metabólica importante, con un bicarbonato de 8.5 y una base de exceso de menos 17. Y no tenía hiperlactatemia en ese momento. Esta es la radiografía inicial que se le realizó el 12 de junio. Entonces, como se puede observar, hay un infiltrado micronodular difuso que en el contexto de la tuberculosis pulmonar sugiere un patrón miliar. Es valorada inicialmente por
el servicio de urgentología. Ellos consideran que ante una tuberculosis pulmonar con el patrón radiográfico descrito, el compromiso ganglionar y gastrointestinal, no se descarta que la paciente tenga una enfermedad diseminada, además que tiene otras manifestaciones interesantes como son la sífilis latente indeterminada, la candidiasis y además una urgencia dialítica con acidosis metabólica grave. Ellos deciden solicitar imágenes para clínicos de extensión, valoración por infectología y por nefrología, y se inicia reanimación hídrica y manejo antibiótico con piperacilina tazobactam. El 13 de junio se le realiza la tomografía, que es esta. Ay, ¿por qué no corre? Bueno, discúlpenme que no sé por qué no quiere correr la imagen, pero en la... Entonces, no, ya está corriendo. El puntero. Listo, ya. Ya, listo, perdón. Entonces, en la tomografía simple, como van a observar, hay un patrón nodular y micronodular de distribución aleatoria, y también podemos observar, sobre todo en las partes apicales, unas lesiones cavitadas. Aquí podemos ver una lesión cavitada y aquí tenemos otras lesiones. Muy bien. Adicionalmente se le realizó una tomografía de abdomen simple en la cual no se encuentra hepatoesplenomegalia, tenía citis en cantidad moderada y dilatación de asas intestinales, y en la ecografía no describen dilatación del sistema colector, los riñones se ven de tamaño normal, tiene buena diferenciación corticomedular, lo único es que hay un aumento difuso en la cogenicidad sugestivo de nefritis aguda. Infectología valora rápidamente, ellos están de acuerdo con la sospecha de tuberculosis diseminada, sin embargo, entre las otras infecciones documentadas, las conductas sexuales de riesgo y algunos hallazgos en los paraclínicos, como por ejemplo la linfopenia, ellos consideran que hay una sospecha de una inmunodeficiencia y en su contexto la principal sospecha será el VIH, por lo que solicitan otra prueba para VIH, como ya tenía una negativa anteriormente, se le solicitó concomitantemente una carga viral y también una PCR para Mycobacterium tuberculosis en el esputo. Ante el compromiso clínico y la sospecha del patrón miliar, indican manejo inmediato con HRZE a la espera del resultado de la prueba molecular. Posteriormente se recibe el reporte de la prueba para VIH, se anota que se trata de una prueba de cuarta generación realizada por quimioluminescencia, se le realizó inicialmente el laboratorio Siemens, que fue francamente reactiva, y luego se realizó la prueba con el laboratorio Abbott, que fue también francamente reactiva. En el esputo se identifica por PCR Mycobacterium tuberculosis sin resistencia a rifampicina, y ya para ese momento los hemocultivos y los cultivos parapiógenos en esputo no tenían crecimiento, por lo que se suspende el tratamiento antibiótico. Entonces, el virus de la inmunodeficiencia humana es sin duda una de las peores pandemias que hemos tenido que enfrentar y que pese a muchos años de esfuerzos en optimización en diagnóstico, tratamiento y demás, es una pandemia que sigue vigente. Para el año 2022 cerramos con 39 personas con diagnóstico de VIH y hasta un 15% de los que tienen la infección no lo saben. En Latinoamérica se han realizado avances en cuanto al acceso al tratamiento antirretroviral que se ha reflejado en una disminución en la mortalidad de hasta el 32% desde el 2010, pero los avances en términos de prevención no han sido tan buenos y tenemos un aumento del 8% desde entonces. Claro que en esta cifra también se explican los pacientes que estamos diagnosticando más. En Colombia la incidencia es de 0.16 sobre 1000 habitantes con una prevalencia de 0.5% y como vemos en esta gráfica, la relación entre incidencia y prevalencia viene en disminución y se acerca a la meta que tenemos establecida para el 2025. Y algo que es importante anotar es que en Colombia se ha identificado un mayor acceso a la terapia antirretroviral y cada vez son más reconocidos los programas y el uso de profilaxis preexposición. Esta gráfica es clásica a la hora de estudiar el comportamiento de la infección, pero debemos tener en cuenta que no en todos los individuos se va a comportar igual. Esto puede ser variable, pero en términos generales esto es lo que sucede. Entonces, una vez se adquiere la infección, la replicación viral comenzará a hacerse detectable entre los 7 y 21 días, alcanzando su máximo más o menos entre las 6 y 7 semanas. Este aumento progresivo en la carga viral se corresponderá con la aparición de síntomas agudos y esto se caracteriza por un síndrome mononucleosis-like con un conjunto de síntomas muy inespecíficos que requiere un alto índice de sospecha. Además, habrá un porcentaje de pacientes que serán
asintomáticos. Este periodo se caracteriza también por una diseminación amplia del virus y su siembra en los órganos linfoides, y para la semana 9 la carga viral comienza a disminuir y se mantendrá en un recuento estable a lo largo del tiempo mientras se va dando el declinamiento progresivo de las células TCD4. A medida que avanza la inmunosupresión celular, habrá un aumento en la carga viral, aparecerá el síndrome constitucional, las infecciones oportunistas y finalmente esto puede llevar a la muerte. Afortunadamente, la terapia antirretroviral ha revolucionado el curso natural y el pronóstico de la enfermedad, especialmente en aquellos pacientes en quienes se logra realizar un diagnóstico temprano, alcanzando inclusive esperanzas de vida muy similares a las de la población general. Esta información es muy importante porque el retraso en el diagnóstico se asocia con una mayor mortalidad en esta población, porque si no hago un diagnóstico temprano tampoco voy a iniciar un tratamiento oportuno, y hasta un tercio de las muertes en VIH se asocian con un inicio tardío de la terapia antirretroviral, y se puede decir que el momento del inicio de esta terapia impacta en la expectativa de vida. Se ha visto que iniciar una terapia antirretroviral con más de 200 TCD4 disminuye la mortalidad comparado con aquellos que inician con menos de 50 CD4. Entonces el mensaje grande e importante es: un diagnóstico temprano es igual a un inicio del tratamiento oportuno, y eso va a impactar en la mortalidad. Entonces, ¿cómo vamos? Un micrófono abierto. Y entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Este es un algoritmo adaptado de la Guía Colombiana del 2020. Entonces, cuando tenemos una sospecha de una infección, haremos una primera prueba, que puede ser una prueba rápida de tercera o de cuarta generación, o un inmunoensayo, que puede ser ELISA o quimioluminescencia. Si esta primera prueba es negativa, yo puedo descartar el diagnóstico, pero si es positiva, voy a requerir de una prueba confirmatoria. Puede ser nuevamente inmunoensayo o una prueba rápida diferente, de diferente laboratorio. Si esta es positiva, confirmo el diagnóstico. Si es negativa, entonces voy a tener un diagnóstico no concluyente y voy a requerir una tercera prueba. En las terceras pruebas tenemos un poquito más de opciones. Tenemos el inmunoensayo, la prueba rápida, el Western blot y la carga viral. Si este resultado de la tercera prueba es indeterminado, es decir, un inmunoensayo o una prueba rápida con un resultado positivo débil, un Western blot indeterminado o una carga viral detectable pero menos de 5.000 copias, nuevamente el diagnóstico será no concluyente y yo debería de repetir este algoritmo más o menos en un mes y remitir a un experto en VIH-Sida. Si esta tercera prueba es francamente positiva, yo puedo confirmar el diagnóstico, y si es negativa, yo voy a descartar el diagnóstico. Entonces, para hablar de falsos negativos, debemos conocer primero cuáles son las pruebas que disponemos. Entonces, las pruebas de cuarta generación se van a diferenciar de aquellas de tercera generación, porque en este caso se va a detectar el antígeno P24, al igual que los anticuerpos para VIH-1 y 2. Estas pruebas tienen un excelente rendimiento, y el hecho de poder detectar el antígeno P24 la hace una prueba útil tanto en la infección aguda como en la infección crónica, con una sensibilidad y especificidad que alcanzan el 99%. Esta prueba inclusive tiene la capacidad de detectar hasta el 80% de los casos en los cuales una prueba de solo anticuerpos me da un falso negativo. Y una ventaja es que estas pruebas las disponemos tanto para el laboratorio como en el punto de atención. Y tenemos las pruebas de solo anticuerpos: la ELISA, que va a tener anticuerpos para VIH-1 y VIH-2, el Western blot, que va a identificar solamente IgG para VIH-1 y con menos rendimiento para VIH-2. Esta prueba es un poco dispendiosa, y pues dado que tenemos la disponibilidad de muchas otras, digamos que ya viene un poco en desuso. Y la prueba de diferenciación de VIH-1 y VIH-2, que me va a decir cuál de los dos virus es el que está presente. Es importante anotar que estas pruebas tienen un muy buen rendimiento en la infección crónica, cercano al 100%, y que van a ser un poco más sensibles que las pruebas rápidas. Entonces, las pruebas rápidas tienen la ventaja de estar disponibles tanto para la realización en el laboratorio como en casa. Se pueden realizar inclusive en sangre o en secreción oral, pero tienen mayor rendimiento en sangre o en plasma. Es una prueba que puede venir con solo anticuerpos o antígeno y anticuerpos, pero estas últimas son menos sensibles que las de cuarta generación que se realizan en laboratorio, por lo que tienen una mayor utilidad en la infección crónica, pero tienen un rendimiento mayor del 99%. Y finalmente, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que pueden ser de detección de ARN o de ADN viral, son pruebas con un excelente rendimiento, aunque pueden ser un poco menor cuando las cargas virales son bajas, y eso ya va a depender del límite de detección de cada prueba, pero generalmente no las utilizamos para el diagnóstico, las vamos a utilizar en los pacientes que tienen hasta ahora un diagnóstico indeterminado o que se encuentran en periodo de ventana, o pacientes donantes.
con esta tabla quiero puntualizar unos detalles, me voy a enfocar en las pruebas de tercera, cuarta y quinta generación, que son las que estamos utilizando actualmente. Entonces, como les digo, la diferencia entre la tercera y la cuarta es que la cuarta detecta el antígeno y la diferencia entre la cuarta y la quinta es que la quinta va a diferenciar entre el VIH1 y el VIH2. Entonces, como ven, el rendimiento de todas las pruebas es muy bueno, es muy similar en términos de especificidad, pero lo que cambia va a ser la sensibilidad, y es porque al agregar el antígeno P24 yo puedo reducir ese tiempo de ventana, que en la prueba de tercera generación es de 2 a 3 semanas, a un periodo de ventana más o menos de 2 semanas en las pruebas de cuarta y de quinta generación. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar y el rendimiento de las pruebas, ustedes se podrán imaginar que los falsos negativos en el diagnóstico de VIH son muy raros, y la mayoría de ellos se van a dar porque los pacientes cursan con una infección aguda y se encuentran en el periodo de ventana. Es más probable que esto suceda en las pruebas de solo anticuerpos, pero también puede suceder con las de antígeno anticuerpo, inclusive con la prueba de ARN viral, mientras aumenta la carga viral a una carga detectable, pues también puede darme falsos negativos. También se ha descrito en los pacientes con enfermedad avanzada, en los cuales ya comienza a haber un declinamiento de la respuesta de los anticuerpos a la infección, y también en pacientes en quienes se inicia muy tempranamente la terapia antirretroviral, que pueden alcanzar a hacer una seroconversión de los anticuerpos. En los pacientes que tienen terapia inmunosupresora prolongada o disfunción de los linfocitos B, especialmente en las pruebas de solo anticuerpos, y otros escenarios como por ejemplo la plasmaféresis o los errores de laboratorio o de fabricación, que son menos frecuentes. Entonces, bajo este contexto, quisiéramos realizar la primera pregunta al servicio invitado, y es: ¿cuándo deberíamos de sospechar que un paciente tiene un falso negativo? Y la segunda es: de acuerdo a la prueba inicial que se realice, ¿cuál debería de ser el algoritmo diagnóstico a seguir en estos casos? Buenos días, Isabela. Muchas gracias y buenos días para todos. Buenos días. Va a haber varios contextos en los que podemos sospechar un falso negativo de la prueba, y también va a depender de la prueba que estemos usando. Primero, para tener una claridad con el tema de las pruebas rápidas, hay que tener en cuenta que la prueba rápida de VIH es una prueba inmunocromatográfica, es decir, es parecido como una prueba de embarazo. Eso quiere decir que es una prueba que es, en cierto sentido, operador dependiente. Estas pruebas tienen un tiempo de lectura. Tú debes incubar la muestra, dejar que reaccione con la tirilla durante 15 minutos, y tiene unos tiempos mínimos y tiempos máximos. Entonces, si uno deja la prueba muy poquito tiempo, la deja demasiado tiempo, esa prueba puede dar un falso negativo. La otra cosa es que eso da una línea de marcación de positividad, que no necesariamente es una línea muy nítida, muy oscura, a veces es una cosa muy tenue que se ve casi que con los ojos de la fe, pero cualquier línea se considera positiva. Entonces eso va a depender mucho de quién lo esté leyendo. Tiene un grado de operador dependiente en este tipo de pruebas. Los contextos en los que uno va a sospechar un falso negativo de una prueba de VIH van a ser varios. El primer contexto es en el paciente que tiene una infección aguda, que ya lo habías mencionado, es el paciente más frecuentemente que tiene una prueba negativa. Hay que tener en cuenta una cosa con los periodos de ventana. Cuando uno le hablan de ese periodo de ventana de 2 semanas para una prueba de cuarta y de 3 semanas para una prueba de tercera generación, ese es el tiempo mínimo en el que la prueba empieza a dar positiva. Pero hay que tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo, la prueba se va haciendo más sensible. Cuando uno tiene 30 días del periodo de infección, una prueba de cuarta generación todavía tiene cerca de un 9% de posibilidades de ser negativa. Entonces, aunque el periodo de ventana que se habla de las pruebas de cuarta generación es de 2 semanas, el pico de sensibilidad, es decir, el punto en el que la prueba ya alcanza su completa sensibilidad de más del 99%, es a los 42 días. Y una prueba de tercera generación es a los 80 días. Entonces hay que tener en cuenta que en infecciones de menos de un mes podemos tener falsos negativos de cualquiera de las dos pruebas. Segundo contexto en el que vamos a tener sospechas de falsos negativos de las pruebas es en el paciente que está expuesto a algo que modifica la terapia, bien sea el paciente que venía tomando PrEP antes, bien sea el paciente que tomó profilaxis post-exposición, o bien sea el paciente que se hizo un inicio temprano de terapia
por un síndrome retroviral agudo, por ejemplo, diagnosticado solo con carga viral. Eso retrasa los periodos de seroconversión y favorece que podamos tener pruebas falsas negativas. Otro grupo en el que podemos tener pruebas falsas negativas es en los pacientes que son controladores élite. El paciente que es controlador élite, su control inmunológico no es con anticuerpos, es con inmunidad celular. Y la baja exposición a antígenos del virus hace que la respuesta inmunológica, que la respuesta serológica sea menor. Eso hace que en estos pacientes cerca de un 5% tengan pruebas, sobre todo de tercera generación, negativas o en un rango dudoso. Entonces eso es el otro grupo. Y el grupo final, que es yo creo el más importante, que es el que tenemos acá, que son los pacientes con inmunosupresión avanzada. Entonces, ahí, cuando uno tiene un paciente que tiene una enfermedad definitoria de SIDA o una inmunosupresión con niveles de CD4 muy bajos, hay que tener en cuenta que epidemiológicamente el VIH es órdenes de magnitud en adultos más frecuente que, por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias, la CD4-PN idiopática o otras deficiencias, por ejemplo, derivadas de la producción de autoanticuerpos. El VIH va a ser 10, 100, 1000 veces más frecuente. Y que aún si los falsos negativos son raros, va a ser más frecuente que uno tenga un VIH con un falso negativo a que tenga una de estas enfermedades más raras. Entonces no siempre debería ser una segunda y una tercera prueba para estar seguros. Bueno, respecto a la segunda pregunta, cuando tenemos una prueba de tercera generación, nuestra primera prueba de algoritmo siempre debería ser una prueba de cuarta generación. Y si nuestra prueba inicial fue una prueba de cuarta generación, debería ser otra prueba de cuarta generación por un laboratorio diferente. Si con estas pruebas negativas persiste una alta sospecha, procederemos a una carga viral. Pero en un paciente que entra como este tiene una altísima sospecha, no está mal que uno haga juntas las dos pruebas, una prueba de tercera y una prueba de cuarta generación, dado que una prueba de cuarta y una carga viral. Dado que finalmente, independiente de lo que te salga, le vas a hacer una carga viral. Es decir, si te sale la prueba negativa, pues tienes la carga viral para confirmar, y si te sale la prueba negativa, pues sigues con la duda y vas a hacer una carga viral. Entonces, en un paciente con altísima sospecha, no está mal que se hagan las dos juntas. Unas precisiones a la hora de usar una carga viral como prueba diagnóstica. Entonces, lo primero, una cosa que tú ya habías mencionado, la carga viral no está validada como prueba diagnóstica, y la carga viral tiene, aunque son raros, falsos positivos, sobre todo con cargas virales de menos de 1000 copias. Entonces, uno nunca debería quedarse con una carga viral solita como prueba diagnóstica. Es decir, si tiene carga viral positiva y todo lo otro negativo, uno le debe repetir esas pruebas al mes, porque no deberíamos tener un VIH solo diagnosticado por carga viral. Uno puede hacer con eso un diagnóstico presuntivo, pero no se debería casar de entrada con ese diagnóstico solo con carga viral. Segundo punto es que hay que recordar que aunque en Colombia no se ha reportado la carga viral que se dispone, no solo en Colombia, sino en casi todo el mundo, es carga viral de VIH-1. Si uno llega a tener un paciente infectado con VIH-2, como le digo, no está en Colombia, la carga viral va a ser negativa. Y el último punto, que es sobre el que quiero hacer más énfasis, es que con las cargas virales hay un problema de nomenclatura o de terminología. Una carga viral te puede dar un número, ¿cierto? Carga viral de 100.000 copias, te puede dar menor de, o te puede dar no detectado. Y hay una confusión entre menor de ser negativo y el no detectado. Cuando tú tienes el verdadero límite de detección de una carga viral es alrededor de 5 copias por mililitro, mientras que el límite de cuantificación, ¿cierto?, es 20 o 40 copias según la prueba que estemos usando. Cuando una prueba da entre menor de 20 o menor de 40 según la prueba, lo que eso te está queriendo decir es que esa prueba es positiva, esa prueba detectó RNA del virus, pero está por debajo del límite en el que lo pueda cuantificar. Pero muchas personas se confunden con esta interpretación y creen que menor de 20 es una carga negativa. Esa carga no es negativa, es positiva, pero es incuantificable.
De hecho, el término indetectable debería ser más bien como incuantificable. Cuando la prueba realmente no detecta, sale no detectado, blanco no detectado o DNA, RNA no detectado. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces continuando con el caso, la paciente el 3 de junio fue valorada por nefrología, quienes indican inicio de terapia de reemplazo renal y sugieren dar manejo en unidad de cuidados especiales. Ese mismo día fue llevada a endoscopia digestiva superior, en la cual se describe una moniliasis esofágica grave y se inicia manejo con fluconazol. El 15 es llevada a biopsia escisional de ganglio, describen que tenía una adenopatía de 2 centímetros abscedada, y el 18 de junio presenta episodios convulsivos generalizados, requirió manejo anticonvulsivo con levetiracetam e incluso intubación orotraqueal. Se indica resonancia magnética una vez la paciente se encuentre más estable, pero mientras tanto se le realiza una tomografía de cráneo simple por el compromiso renal, en la cual no se describe ningún hallazgo patológico. Entonces aquí iniciaremos con la segunda parte del caso, en la cual nos vamos a enfocar en el abordaje diagnóstico. Entonces tenemos a esta mujer con VIH de nuevo, quien cursa con un síndrome constitucional, síntomas respiratorios, gastrointestinales, compromiso retículo endotelial y recientemente síntomas neurológicos. Y si algo hemos aprendido en medicina es que gran parte de los pacientes pueden ser enfocados bajo el principio de la parsimonia o de la navaja de Ockham, que impone que la explicación más simple suele ser la más probable, y en ese sentido ya tenemos una tuberculosis pulmonar documentada, y definitivamente una tuberculosis diseminada me explicaría todo el cuadro clínico de esta paciente. Sin embargo, en los pacientes con VIH y especialmente en el escenario de inmunosupresión celular avanzada, definitivamente el enfoque es diferente. Hay algunos estudios, incluso uno realizado en Colombia, en el cual se describe que el 70% de los pacientes con VIH en este escenario va a tener una sola infección oportunista, pero un 20% tendrá 2 infecciones oportunistas y hasta un 10% tendrá 3 o más. Incluso hay reportes de casos de pacientes con 5 o 6 infecciones oportunistas. Sin duda esto se volvió mucho menos frecuente con el advenimiento de la terapia antirretroviral, pero sí que puede suceder. Entonces la invitación es a ir un poco más allá con estos pacientes, dirigiendo la búsqueda más hacia el dictum de ICAM, que me dice que una persona puede tener tantas enfermedades como le plazca, y en ese sentido tenemos documentada la tuberculosis pulmonar y el compromiso, el síndrome constitucional y los síntomas respiratorios se van a explicar por la tuberculosis, pero puede que el resto de los compromisos sean explicados por otras infecciones, y es aquí donde es tan importante la búsqueda de oportunistas. Entonces, cuando hablamos de infecciones oportunistas es importante establecer su relación con el recuento de CD4. Lo primero es aclarar que los pacientes que no tienen un compromiso marcado de la inmunidad celular, es decir, que tienen más de 500 CD4, el enfoque etiológico va a ser similar al paciente que no tiene VIH. Es cierto que estos pacientes ya tienen algún grado de inmunocompromiso y pueden cursar con infecciones recurrentes o mayor susceptibilidad a ciertos microorganismos, pero no las infecciones oportunistas que voy a mencionar. Entonces, esta gráfica es un símil con la que les mostré antes, pero enfocada en el recuento de CD4. Entonces, el recuento de CD4 caerá a medida que aumenta la carga viral, y cuando ya comienza a disminuir la carga viral se recupera un poco este conteo, pero progresivamente va a continuar disminuyendo. Los pacientes que tienen menos de 350 células van a tener mayor ocurrencia de infecciones por varicela zoster, infecciones bacterianas graves, tuberculosis que se puede presentar realmente con cualquier conteo. Menos de 200 células cobra más importancia la neumocistis, la candidiasis esofágica, las malignidades asociadas al VIH, y con menos de 100 células el resto de oportunistas que conocemos, citomegalovirus, histoplasmosis diseminada, criptococosis, bueno, entre muchas otras infecciones. Y un mensaje muy importante en este punto es: no en todos los pacientes en quien yo encuentre una inmunosupresión celular importante, es decir, menos de 200 células, menos de 100 células, vamos a buscar todos estos oportunistas, sino que el paciente va a hacer un todo entre el recuento celular y los síntomas que están manifestando, y por eso en estos pacientes el enfoque debe de ser guiado por la clínica, debe ser un enfoque sindromático, como vamos a mencionar más adelante. ¿Y cómo podemos tener un primer acercamiento al estado de inmunosupresión celular del paciente? Entonces, sabemos que este resultado puede tardar un poco, incluso en algunos centros no lo vamos a tener disponible, y existen algunas herramientas para dar solución a esto, especialmente con el hemograma. Este fue un estudio que se realizó en Ghana con 184 muestras, donde querían realizar una correlación entre el recuento de linfocitos y el recuento de CD4. Lo que ellos encontraron es que los pacientes que tenían al menos 1.200 linfocitos tenían un valor predictivo positivo del 100% para tener un recuento de CD4 menor de 200 células. 1.500 células de linfocitos se correlacionaban con un valor de 200
200 a 500 células CD4 y un valor mayor de 1900 linfocitos, tenía un valor predictivo positivo y negativo del 100% para predecir que el paciente tenía un recuento celular mayor o igual a 500. Y este otro que se realizó en Bogotá es similar, pero se vale del recuento total de leucocitos. Ellos realizaron un estudio con 150 les tomó un hemograma y se les midió los CD4 por citometría de flujo, y el resultado realmente significativo que ellos obtuvieron es que los pacientes con recuento de leucocitos menores de 4000 tienen una probabilidad de 1 de tener menos de 570 CD4. Entonces, esto que les acabo de mencionar es una herramienta que nos puede dar pistas, pero pues sin duda no es tan preciso como tener el recuento celular por citometría de flujo. Y hay otros elementos clínicos que nos pueden ayudar. Esta es la clasificación clínica del paciente con VIH que propone la OMS, clasifica al paciente en estadio 1, 2, 3 o 4 de acuerdo a la gravedad de los síntomas, y es interesante porque ellos proponen algunas condiciones en las cuales no se necesitan estudios, o de requerirlos van a ser estudios sencillos para usted sospechar que el paciente tiene una inmunosupresión avanzada. Entre ellos tenemos el síndrome de desgaste por VIH, la neumonía por neumocistis, las neumonías bacterianas graves y recurrentes, infección crónica por virus del herpes simple, la candidiasis esofágica, tuberculosis pulmonar, las lesiones sugestivas de sarcoma de Kaposi, la toxoplasmosis en sistema nervioso central y la encefalopatía por VIH. Y si se fijan, en nuestra paciente teníamos una candidiasis esofágica que por lo general se relaciona con recuentos menores de 100 TSD4, también estamos sospechando una tuberculosis extrapulmonar, y también anotan en la historia clínica que cursaba con un síndrome de desgaste. Esto es un poco más difícil de definir en su contexto porque el síndrome de desgaste es una pérdida de peso significativa asociada a diarrea. En otros textos uno encuentra que asociado a fiebre, pero que no se explique por otra causa, y pues en este caso tenía la tuberculosis que lo podría sin duda dar. Y en este caso esto se relaciona con un recuento de CD4 menor de 200. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de conocer el estado de inmunosupresión en estos pacientes, queríamos preguntar qué elementos nos podrían hacer sospechar que un paciente con VIH de nuevo tiene una inmunosupresión celular avanzada. Bueno, yo creo que tú ya mencionaste los elementos pues como más importantes. A uno le ayuda mucho el conteo total de linfocitos, más que usar esas relaciones que un quinto, un sexto de los linfocitos, que no son muy precisas. Realmente lo que a uno le importa en un enfoque temprano es este paciente tiene más o tiene menos de 200 CD4. Y uno ahí con un número total de linfocitos se va a defender mucho. Si el paciente tiene menos de 1000 o de 1200 linfocitos, con seguridad tiene menos de 200 CD4. Y si tiene más de 2000 linfocitos, con seguridad que no tiene menos de 200 CD4. Entre 1000 y 2000 hay un rango gris en el que la mayoría de los pacientes estarán con linfocitos por encima de 200 CD4, pero que puede haber algunos por debajo de 200. Pero realmente lo más importante, más allá de los exámenes, va a ser la clínica del paciente. ¿Cierto? Los pacientes con menos de 200 CD4 usualmente se ven crónicamente enfermos, se ven desgastados, enflaquecidos, tienen ya enfermedades oportunistas, algunas de ellas evidentes, uno las ve solamente viendo el paciente, tienen dermatitis seborreica avanzada. Eso hay que tener en cuenta, que es uno de los signos que muy frecuentemente lo vemos en el paciente con enfermedad avanzada por VIH. Entonces, en las manifestaciones clínicas, realmente lo que tú mencionaste, las que uno va a ver más fácil sin hacer el estudio diagnóstico al paciente, es lo que lee en la piel y las mucosas, ¿cierto? Búsquele la pérdida de peso, búsquele el Kaposi, búsquele la candidiasis, búsquele la dermatitis seborreica, y con estas manifestaciones uno rápidamente puede identificar un paciente profundamente inmunosuprimido. Perfecto, muchas gracias, profe. Entonces, antes de pasar a la parte final, estos fueron unos exámenes importantes. La paciente tenía una carga viral de 1.429.766 con un recuento de CD4 de 9 para un porcentaje de 13.6% y unos TCD8 de 30 para un porcentaje del 46% y una relación CD4-CD8 de 0.3. Entonces, en efecto, es una mujer con inmunosupresión profunda y una replicación viral muy elevada. Siempre debemos de realizar el enfoque sindromático en estos pacientes y eso va a depender
depender del sistema afectado. En cualquier sistema, sea neurológico, respiratorio, cutáneo, urogenital, ocular, vamos a encontrar un enfoque del paciente con VIH. Específicamente en este caso nos vamos a enfocar en los síntomas neurológicos, que son, digamos, los que están más inconclusos en este punto. El respiratorio, ya tenemos la tuberculosis pulmonar, aunque eso no quiere decir que no pueda tener otro oportunista. Los síntomas gastrointestinales comenzaron a mejorar tras el inicio del HRZE, y el compromiso reticuloendotelial va a estar dado por el compromiso por la tuberculosis, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero a tener en cuenta en el enfoque de los síntomas neurológicos es el cuadro clínico, es decir, síntomas, signos y la cronicidad. Los síntomas que se reportan con mayor frecuencia, al menos en los servicios de urgencia, son la cefalea, el déficit neurológico focal, las alteraciones en el estado de conciencia y las convulsiones. Este síndrome neurológico, a su vez, podemos agruparlo en diferentes síndromes, por ejemplo, en el síndrome meningio, donde podemos tener las meningitis bacterianas agudas, neurosífilis, la tuberculosis meningia o criptocócica, la meningitis aséptica, el síndrome neurológico focal, donde podemos encontrar la toxoplasmosis, abscesos cerebrales, la tuberculosis, los tuberculomas, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y recordar que estos pacientes tienen un mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular. En el síndrome encefalopático podemos tener la encefalopatía por VIH, la meningoencefalitis o encefalitis por virus del herpes simple, la encefalitis por citomegalovirus, neurosífilis, y en el síndrome de hipertensión intracraniana el prototipo va a ser la meningitis criptocócica, pero también los linfomas primarios en el sistema nervioso central, la toxoplasmosis cerebral o los abscesos cerebrales. Guiarnos por la clínica no siempre va a ser fácil, especialmente porque estos síndromes se pueden superponer, y además debemos tener mucho cuidado en los pacientes en quien yo ya conozco o sospecho una inmunosupresión avanzada, especialmente los que tienen recuentos menores de 200, pues son pacientes que suelen ser oligosintomáticos o que pueden no tener los signos clásicos que podemos encontrar en pacientes inmunocompetentes. Incluso algunos tendrán las manifestaciones clínicas una vez se inicia la terapia antirretroviral. La siguiente gráfica o el siguiente punto va a ser evaluar el recuento de CD4 y correlacionarlo con los microorganismos que se presentan con mayor frecuencia en esos conteos, y en esta gráfica podemos ver en las barras azules que van a representar el número de CD4 en los cuales se puede presentar la infección, pero las barras azul claro en la cual se encuentran más frecuentemente. Entonces la tuberculosis meningia definitivamente con cualquier recuento de CD4, pero es más frecuente con menos de 200 células, la toxoplasmosis, leucoencefalopatía multifocal progresiva o meningitis criptocócica con menos de 200 células, pero específicamente menos de 100 células, y el citomegalovirus, si bien se ha descrito con menos de 150 células, lo más frecuente es que sean pacientes con inmunosupresiones muy profundas, por debajo de 50 células. Y el linfoma primario del sistema nervioso central se puede presentar más o menos con un recuento menor de 100 células. Y también, muy importante tener en cuenta, los microorganismos que digamos más se han descrito en las infecciones por tuberculosis, en las infecciones neurológicas, van a ser la tuberculosis meningia, la toxoplasmosis cerebral y la meningitis criptocócica. Y hasta un 15% de los pacientes puede tener una coinfección. Entonces, ya teniendo en cuenta la clínica y los diagnósticos etiológicos probables, de acuerdo al recuento de CD4, vamos a realizar el abordaje diagnóstico. Y en estos pacientes siempre deberá de iniciar por una neuroimagen contrastada. ¿Y por qué? Porque los pacientes inmunosuprimidos van a tener una alta probabilidad de tener lesiones ocupantes de espacio que me pueden aumentar el riesgo de herniación a la hora de realizar una punción lumbar. Este punto es controversial en la literatura porque realmente la habilidad de la neuroimagen para predecir qué pacientes tienen riesgo de herniación tras la punción lumbar no es muy bueno, y habrá algunos casos en los que yo puedo realizar la punción lumbar sin complicaciones, o algunos en los que tengo una neuroimagen normal y al hacer la punción puede haber una herniación. Entonces, lo importante es que la tomografía nunca vaya a retrasar la realización de la punción lumbar. Entonces, las contraindicaciones para la punción lumbar van a ser las lesiones ocupantes de espacio, especialmente aquellas que tienen efecto de masa, cuando ya existen signos de herniación, los infartos cerebrales extensos, la hidrocefalia obstructiva, el edema cerebral difuso o las lesiones en la fosa posterior. Si yo no tengo ninguna contraindicación para realizar la punción lumbar, yo debería realizarla, y si tengo alguna contraindicación, pues ya tenemos que contar con otras herramientas, como por ejemplo la descompresión quirúrgica o realizar biopsia en caso de que tenga lesiones ocupantes de espacio, o guiarme de acuerdo a los hallazgos pues, que ya tengo en otros estudios para realizar otros estudios que sean orientadores.
Y otro punto muy importante es qué imagen vamos a solicitar. Entonces, al respecto tenemos varios estudios. Este es uno de ellos que se realizó en 100 pacientes con VIH y síntomas neurológicos, y lo que se observa es que el rendimiento de la resonancia contrastada contra la tomografía del cráneo es mucho mejor en términos de sensibilidad. Si bien la especificidad es muy similar, lo que se ha visto en lo que uno lee en la literatura es que hasta el 90% de los pacientes en quien yo tengo una tomografía de cráneo inicial, sea anormal o normal, van a terminar en una resonancia magnética, por lo cual la resonancia magnética se ha mostrado como una herramienta costo efectiva en el paciente con VIH. Y podríamos hablar toda una hora sobre los hallazgos por imagen y en la punción lumbar de estas etiologías, pero en esta tabla resumo lo que considero más diciente o importante y lo vamos a revisar con algunas imágenes ilustrativas. Entonces, en la toxoplasmosis el compromiso suele ser múltiple, hay un 20% de los pacientes que podrán tener lesiones solitarias, pero son por lo general lesiones pequeñas, también hay algunas grandes que se ubican en los ganglios basales o en la región subcortical, pueden tener efecto de masa y por lo general lo van a tener, y es característico el realce en el anillo, como podemos ver en esta imagen. El linfoma primario del sistema nervioso central se presenta generalmente como una lesión única, pero también puede ser multifocal. Son lesiones que por lo general tienen efecto de masa y lesiones grandes, más de 3 o 4 centímetros, y van a tener un realce nodular o un realce heterogéneo y van a tener gran edema vasogénico, como vemos en esta imagen. Aquí podemos ver la masa y en esta imagen podemos ver claramente el edema vasogénico. En cuanto a la leucoencefalopatía multifocal progresiva, es característico el compromiso de la sustancia blanca. Por lo general vamos a ver una lesión única, pueden haber múltiples lesiones que confluyen, se van a ubicar en la zona subcortical y es característico que no generen este efecto de masa. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen lo vemos sin contraste y aquí después delgado líneo vemos cómo realza. En cuanto a la criptococosis, entonces lo que vamos a encontrar son lesiones en el espacio perivascular, se va a ver un espacio perivascular dilatado, vamos a ver criptococomas, como por ejemplo lo vemos en esta imagen, y también es muy característico el realce leptomeningio. Miren por ejemplo en esta imagen cómo se ve todo el realce leptomeningio, especialmente de este lado, y también podemos encontrar hidrocefalia comunicante. En el compromiso por citomegalovirus, esta imagen es muy bonita, aquí podemos ver la ventriculitis y la ventriculomegalia, entonces todo el compromiso va a ser sobre todo periventricular, aquí por ejemplo podemos ver una gran periventriculitis. Y en la tuberculosis meningia, entonces podemos encontrar tanto hallazgos meningios como en el parénquima y se van a caracterizar especialmente por lesiones nodulares que confluyen, que tienen un gran realce, que puede ser un realce en anillo, que tienen mucho edema alrededor y además se suelen localizar en las cisternas basales. Entonces, por último, una vez realizado este enfoque por imagen, seguiría la punción lumbar. Tenemos unos mínimos no negociables, que son la manometría o la presión de apertura, que no se debería de olvidar, el citoquímico, incluido la helada, y también la glucosa en suero a la hora de realizar la punción lumbar es súper importante para correlacionarlo con la glucosa del líquido cefalorraquídeo y ver si tiene disminución o aumento de la misma. Los cultivos para piógenos, para micobacterios y para hongos, el antígeno para Cryptococcus neoformans y algunas tinciones como son la tinta china, el KOH, la baciloscopia y en nuestro medio muy importante la PCR para Mycobacterium tuberculosis. Esta no aparece en todos los textos del abordaje de los síntomas neurológicos en VIH, pero pues al menos por lo que he revisado me parece muy importante en nuestro medio realizarla. Y estos otros estudios que ya van a depender de lo que yo encuentre por imagen, por ejemplo la citología y citometría de flujo en el caso en que yo sospeche un linfoma primario, la PCR para el virus JC en el caso de una leucoencefalopatía focal progresiva y otros estudios que ya van a ser guiados por lo que yo encuentre en las imágenes. ¿Y cuáles van a ser los hallazgos en la punción lumbar? Entonces, los hallazgos van a ser variables y realmente quiero hacer unas puntualidades, y es que si se fijan en este recuadro azul, realmente los pacientes pudieran tener resultados normales del líquido cefalorraquídeo en términos de leucocitos, de proteínas, de glucosa, especialmente en aquellos que tienen una inmunosupresión avanzada, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hay anormalidades, la gran mayoría, al menos de los que tengo aquí anotados, van a tener una pleocitosis linfocítica, las proteínas pueden encontrarse aumentadas y la glucosa puede estar consumida, pero hay algo muy importante que les recalqué aquí en rojo, y es que en lo que revisé y inclusive en otras patologías como por ejemplo la meningitis bacteriana aguda, la neurosífilis, la presión de apertura suele estar comprometida. Entonces es muy importante siempre realizar la presión de apertura, es algo que se olvida,
pero es un examen que es sumamente sencillo y que nos puede aportar información en los casos en los que yo no tengo una información muy diciente en los otros estudios específicamente de la punción lumbar. Entonces ya para terminar con la última pregunta del experto, quisiéramos saber si existe algún escenario en el cual esté indicada la punción lumbar antes de realizar la neuroimagen y cuál considera que debería de ser la neuroimagen inicial de elección. Bueno, yo con la primera pregunta la replantearía, porque esa pregunta, digamos, hace sonar que a todos los pacientes hay que hacerles neuroimagen y antes de funcionarlos y que los otros son la excepción. Los criterios de las guías de ITSA de meningitis los hemos aplicado para todo el mundo, pero eso ya se ha evaluado en varios estudios, comparándolo con los estudios de otras guías clínicas que son más restrictivos de cuándo hay que hacer una neuroimagen antes de punción lumbar, y se ha visto que esos criterios son excesivos y que hacen que uno sobreuse imágenes antes de punción lumbar. De hecho, si uno se va a un estudio que lo ha comparado con la guía más restrictiva, que es la guía sueca de meningitis, la guía sueca de meningitis básicamente dice, hágale neuroimagen antes si usted no está seguro que tenga una meningitis, cree que puede tener una masa, o si el paciente tiene un Glasgow de menos de 6, ¿cierto? O tiene otras manifestaciones de hipertensión endocraniana grave, una pupila fija, una midriasis fija, o una anisocoria, o bradicardia hipertensión, ¿cierto? U otras manifestaciones. De resto, no le haga punción lumbar a nadie, no le haga neuroimagen antes de punción lumbar a nadie. Y de hecho, en los estudios que lo han mirado, han sugerido, sin ser estudios muy buenos, que si uno sigue esa recomendación, y a ellos no les importa inmunosupresión, ni edad, ni ninguna otra de las otras cosas que tiene la guía ITSA. Okay. Y hay algunos estudios que han mostrado que adherirse a esa guía disminuye la mortalidad en meningitis versus adherirse a las otras. Entonces eso viene un punto. En VIH no hay demasiada evidencia al respecto, pero en los países del África, donde la disponibilidad de tomografía es muy limitada, ¿cierto? Han hecho cosas parecidas, ¿cierto? Básicamente solo pacientes con Glasgow muy deteriorado, sin importarle si el paciente ha convulsionado, sin importarle otra cosa, solo pacientes con Glasgow muy deteriorado, y en algunas, incluyendo el déficit neurológico focal. Y han visto que no les pasa nada. Entonces, yo más bien me iría a que los pacientes que tienen que puncionar, que tienen que tener una imagen antes de puncionarse, son los pacientes con un deterioro grave del estado de conciencia, con otras manifestaciones de hipertensión endocraniana o con un déficit focal. Los otros no necesitarían tener una neuroimagen antes de puncionarse. Y ahí vamos a tener qué tan urgente es la punción lumbar. Yo en VIH no boto la plata haciendo tomografías simples, porque la tomografía simple en VIH no sirve absolutamente para nada. Si yo tengo urgencia de puncionar un paciente, salvo en un paciente que tenga urgencia de puncionarlo y tenga alguno de estos criterios que sea contraindico o que requiere una neuroimagen antes de. Pero si el paciente no tiene esos criterios y yo tengo urgencia de puncionarlo, se funciona sin neuroimagen. Y de lo contrario, ¿cierto? Espera resonancia. Ahora, la segunda, la neuroimagen de elección. La respuesta fácil a esto es que la resonancia es claramente mejor que la tomografía para buscar lesiones. Pero digamos que eso ahí, la mejor respuesta sería depende de usted que esté buscando y depende de qué disponibilidad de recursos tenga en el sitio donde está. No todos los hospitales tienen resonador, y en un hospital que no tiene resonador, pedir una resonancia son yéndole a uno bien una semana. Entonces, va a depender de uno donde esté parado. Lo que hay que tener en cuenta, que aunque sí, claramente la resonancia tiene mejor sensibilidad, por ejemplo, para diagnosticar todo lo que de real se meningeo, cripto, tuberculosis, pero es que uno no diagnostica eso tampoco con neuroimagen, eso se diagnostica con punción lumbar. Entonces, a mí para eso no me importa mucho. Para cripto y para toxo, que es para lo que es más útil la neuroimagen, aunque en ese trabajo que mostraste hay una diferencia muy grande, no todos los trabajos han mostrado una diferencia tan grande. La mayoría de trabajos muestran diferencias que la sensibilidad puede ser 85 versus 75. Entonces la tomografía contrastada con cortes tardíos no es mala tampoco para
para diagnosticar toxo. En lo que sí totalmente se pela es para buscar leucoencefalopatía multifocal o encefalitis, bien sea por CMV o por herpes o por lo que sea. En eso sí se pela mucho la tomografía. Pero en términos generales, para mí resonancia siempre va a ir primero si la tengo a disponibilidad, pero si la disponibilidad de la resonancia es difícil o el paciente no se puede llevar a resonancia por algún motivo, para buscar una lesión ocupante de espacio, un linfoma, un toxo, el TAC con cortes tardíos no está mal tampoco. Yo lo que sí nunca boto la plata haciendo el stack simple. Perfecto, profe, súper claro, muchísimas gracias. Entonces, ya para terminar, estos fueron los paraclínicos infecciosos restantes de la paciente. La antigenemia para Cryptococcus neoformans fue reactiva y el resto de estudios, carga viral para citomegalo, antígeno de histoplasma, HTLV1 y 2 y los hepatotropos fueron negativos. En el abordaje por sistemas, el líquido cefalorraquídeo fue realmente normal, aunque no se anota en la historia clínica cuál fue la glucosa sérica durante la punción y cuál fue la presión de apertura. Los estudios microbiológicos fueron negativos. En el sistema gastrointestinal se realizó un coprológico en el cual solo destaca moco abundante, el resto de estudios fueron negativos, especialmente para Clostridioides difficile. En el lavado broncoalveolar se detectó PCR para Mycobacterium tuberculosis sensible a rifampicina, el resto de estudios fueron negativos, y en la biopsia ganglionar también se aisló Mycobacterium tuberculosis y los estudios para el resto de las infecciosas fueron negativos. En la evolución, el 20 de junio se le realizó un electroencefalograma que reporta una encefalopatía moderada a grave. El 21 comenzó a mejorar y se realizó una extubación programada con éxito. El 26 de junio se decide inicio de terapia antirretroviral con abacavir, lamivudina y dolutegravir. Y finalmente, el 3 de julio, ante la mejoría global y no recurrencia de las convulsiones, se decide dar egreso. Finalmente, nunca se le realizó una neuroimagen contrastada, que creo que es un punto que podemos discutir al final. Y en resumen, tenemos esta paciente con VIH de nuevo en estadio de inmunodeficiencia adquirida, con múltiples infecciones oportunistas, tuberculosis diseminada, sífilis latente indeterminada, candidiasis esofágica, infección por Cryptococcus neoformans, en quien se dio el tratamiento antirretroviral HRZE, se le dieron 3 dosis de penicilina benzatínica semanal, se le dio tratamiento con fluconazol y tratamiento profiláctico con trimetoprim sulfametoxazol. Respecto al compromiso gastrointestinal, se sugirió que hubiese sido por Mycobacterium tuberculosis porque mejoró tras la terapia con HRZE. El compromiso renal tuvo una recuperación completa y en cuanto al compromiso neurológico, pues finalmente lo atribuyeron a crisis sintomáticas agudas porque la paciente mejoró y pues tenía un líquido bastante normal. Entonces, para concluir, los falsos negativos en VIH son muy infrecuentes, pero sospecharlo es una oportunidad para realizar un diagnóstico temprano y, por tanto, un tratamiento oportuno. Conocer el estado de inmunosupresión celular es importante para sospechar diferentes agentes etiológicos, pero siempre se debe realizar un enfoque sintomático. Y finalmente, la atención del paciente con VIH puede ser una atención costosa y por eso es importante enfocar los estudios a la sospecha clínica, pero siempre haciendo lo posible por llegar a un diagnóstico etiológico. Muchas gracias, estoy atenta a dudas. Bueno, Isa, Gracias. primero felicitarte por el trabajo. Creo que la revisión quedó muy completa. Cuando estábamos pues preparando esta charla, yo creo que también es presentar un reto grande porque actualmente los internistas no estamos muy entrenados en VIH. Antes sí se veía mucho VIH en los servicios de urgencias y hospitalización, pero con los diagnósticos tempranos, pues, y el advenimiento de una terapia antirretroviral altamente efectiva y tolerable, pues cada vez vemos menos VIH y adicionalmente cada vez tenemos más disponibles pues, los servicios de infectología que son los que se encargan de este tipo de pacientes. De ahí que lo que intentamos hacer en la reunión es hablar sobre todo como de enfoque inicial, más que de hacer como una revisión muy extensa del manejo pues, que viene después de eso. Creo que todo quedó muy completo, me gustó bastante el trabajo, muy bien expuesto. Agradecer también mucho al doctor Sebastián Ruiz, que a última hora nos salvó y nos acompañó en la charla y creo que pues, nos ayudó a resolver de manera muy buena las dudas. Solo quería agregar algo como en el enfoque
de los síntomas neurológicos en VIH, y es que también hay algunas pruebas que no se realizan en líquido cefalorraquídeo que también pueden asistir en el diagnóstico de los pacientes con VIH y síntomas neurológicos. Creo que tal vez uno de los escenarios, hay muchos, pero uno de los escenarios en los que más les puede ayudar es en el paciente que tiene lesiones ocupantes de espacio, que parecen lesiones de cripto, tienen su realce en anillo y son lesiones únicas. Y muchas veces una serología, digo, no de cripto, sino de toxo, una serología de toxo en sangre periférica, pues también nos ayuda. Recordando pues que en ese contexto son toxoplasmosis crónicas más que agudas, entonces pues la ausencia de anticuerpos en sangre periférica, pues uno también lo pueden ayudar a orientar, y así en diferentes escenarios. No sé si alguien del público tiene alguna duda para que aprovechemos estos minuticos para resolverlas. Y si no, pues damos paso al doctor Sebastián para ver si tiene alguna consideración adicional. Bueno, profe, yo creo que no hay dudas. No sé si usted de pronto tiene algún comentario adicional. No, yo felicitar a Isabela por la revisión, que estuvo muy bueno. El único comentario adicional que tengo pues es algo que va también muy a lo que mencionaba Isabela, a lo que mencionabas tú, es que en VIH el enfoque debe ser muy clínico y muy sindromático. Hay una cosa que a mí, yo creo que por lo menos una vez a la semana me saca la piedra con un ingreso de VIH, y es el diagnóstico en escopetazo en VIH o los combos de VIH. Entonces entra un paciente con VIH y IgG, IgM parasitomegalovirus, ¿para qué lo están pidiendo? IgG, IgM patoxoplasma. La IgM para nada, la IgG en un paciente sin lesiones del sistema nervioso central, para nada. Carga viral de CMV no tiene ninguna utilidad en VIH. Entonces, se hace como un combo de VIH, que todo paciente que tiene diagnóstico de VIH, independiente por lo que venga, le piden un montón de cosas, muchas de las que no tienen ninguna indicación, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ser también qué es lo que uno está buscando, que es saber que los pacientes con VIH tienen múltiples oportunidades y que hay que buscarlos sistemáticamente, pero que tampoco quiere decir pídale de todo a todo el mundo. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Pues considerando el estado de inmunosupresión al que llegó esta paciente, a pesar pues de que sus síntomas neurológicos mejoraron, ¿tú la hubieras dejado ir sin resonancia magnética, o definitivamente podíamos, pues digamos, decir con tranquilidad que se podía ir? No, yo le hubiera hecho una resonancia, ¿cierto? O sea, no, realmente, porque en principio estamos como tranquilos que no tiene nada porque tiene un líquido cefalorraquídeo normal, pero la manifestación de esa paciente no fue una manifestación de meningitis, porque esa paciente convulsionó. Es una manifestación de un síndrome encefálico, que en su inmensa mayoría te van a dar líquidos cefalorraquídeos normales. Entonces, esa paciente perfectamente puede tener una lesión de toxo o de CMV o una leucoencefalopatía multifocal progresiva, que no se las vas a ver en una resonancia. Yo en una tomografía definitivamente le hubiera hecho una resonancia. Perfecto, profe, gracias. Mateo está hablando. Sí, aprovechando que nos sobra 3 minuticos, profe, en los pacientes que uno ya tiene documentado un oportunista en pulmón, este caso que se documentó en esputo, una tuberculosis que tiene una imagen radiológica compatible con el oportunista que uno documentó, que tiene una clínica compatible con el oportunista que uno ya documentó por otro método diagnóstico, ¿es necesario realizar en todos los pacientes fibrobroncoscopia? La pregunta es muy difícil. La respuesta es depende, ¿cierto? Va a depender, uno, de cuánto CD4 tenga, y dos, de qué tanto el diagnóstico que tienes te explica por completo las manifestaciones del paciente. O sea, en un paciente que tiene, mejor dicho, esta paciente yo creo que probablemente no sería absolutamente necesaria una fibrobroncoscopia en todos los casos. Son pacientes que tú tengas un diagnóstico de tuberculosis con una radiografía típica de tuberculosis. Tal vez no sea
tal vez no sea tan necesario, porque los dos oportunistas que se van a parecer a la tuberculosis en manifestación radiológica, principalmente el histoplasma y en menor medida el cripto, porque los nódulos de cripto en pulmón usualmente son más grandes, los puedes diagnosticar por serologías, pues por antígenos sérico, urinario, pues en estos casos. Entonces, en esos casos, yo diría que puede ser opcional en algunos pacientes si uno tiene un diagnóstico a través de un esputo que ya está claro, y la clínica y la radiografía es totalmente compatible. Pues es que muchas veces uno de estos pacientes tiene el parchecito de vidrio esmerilado, tiene la otra cosita que uno no le cuadra del todo, y ahí sí es mejor hacerle una broncoscopia, pero no es absolutamente obligatorio en todos los pacientes. Hay que tener en cuenta que las muestras de esputo, sobre todo las muestras de esputo inducido, son bastante buenas para el diagnóstico tanto de tuberculosis como de neumocistis, sobre todo cuando se usa una prueba molecular. Entonces uno en algunos pacientes la podría obviar si tiene una buena muestra de esputo inducido y no hay nada que le haga sospechar otro oportunista. Perfecto, profe, muchas gracias. Buenos días. Una pregunta al doctor Sebastián. Es porque el hacer los cócteles que él habla, básicamente IgG para citomegalovirus e IgG para toxoplasma, no nos puede servir el hecho de que esté negativo, no en el momento para hacer un diagnóstico agudo, sino en el transcurso del tiempo, que si no dan negativos, con el tiempo pueden aparecer enfermedades que pueden hacer ese viraje. Entonces, en ese sentido, sí sería importante pedir IgG para citomegalovirus y toxoplasma inicial para ver con el tiempo que si se positivizan. Yo ahí te diría que depende de la manifestación clínica del paciente, porque finalmente si un paciente tiene una IgG de toxo, empecemos con toxo, que digamos es la que yo le veo más utilidad. Si un paciente tiene una IgG de toxo inicialmente negativa, y después eso se positiviza, si yo no estoy hablando de un paciente que tenga una lesión del sistema nervioso central, o una lesión retiniana sugestiva de una toxoplasmosis, realmente va a ser poco lo que a mí me va a servir una IgG de toxo, independiente que tenga una seroconversión en el tiempo. Entonces yo realmente en el paciente que no tiene en principio una imagen que sea sugestiva, me parece poco útil. Con la de CMV pues pasa lo mismo, pero inclusive más, porque realmente el CMV en VIH no se puede diagnosticar ni por serología, ni por seroconversión serológica, ni siquiera por carga viral sistémica. Uno tiene que ir a buscarlo al sitio donde cree que está y demostrarlo en tejido, sea el colon, sea la piel, sea el pulmón, sea las mucosas. Entonces, yo realmente clínicamente es poco la utilidad que yo le veo a las pruebas, aunque hay una cosa que tengo también que anotar, y es que por guía colombiana de VIH en los exámenes de ingreso de un paciente con VIH, pero al programa, no al servicio de urgencia, sino cuando se le va a iniciar terapia, están incluidas la IgG de toxo y de CMV. Yo a la de tox, a ninguna de las dos le veo realmente una utilidad clínica, salvo en un paciente que tenga de entrada una sospecha de algo que yo vaya a diagnosticar en el caso de toxo.